estimados docentes, continuando con nuestra clase de hoy. En este momento voy a estar un poco compartiendo con ustedes, podríamos decir, la síntesis de lo que constituye la primera fase de la planeación y luego adelantar lo que se hace o se realiza en un proyecto de investigación científica que tiene que ver con la fase de la ejecución y luego la fase en donde nosotros ya realizamos el reporte de nuestro trabajo. Entonces, recordando entonces que la investigación es un proceso ordenado y con una secuencia lógica, vamos a analizar en esta clase las fases del proceso, qué acciones se realizan en cada fase y qué documentos se generan, ¿sí? El objetivo del aprendizaje es que cada uno de ustedes puedan explicar las fases de un proceso de investigación, así como las acciones y los documentos que se generan en cada una de ellas. Aquí tenemos entonces las tres fases del proceso de investigación. La primera es la fase de planeación y ahí lo que se genera el documento es el proyecto de investigación. En la fase de ejecución, contamos entonces con las informaciones, ya sea documentales o datos recolectados en un trabajo de campo. Y en la tercera fase de evaluación y comunicación de resultados, elaboramos el informe científico y también trabajamos o elaboramos algunos materiales de divulgación, ya sea, por ejemplo, artículos científicos o pósters, por ejemplo. Entonces, vemos que las fases tienen que ver con la planeación, ejecución, evaluación y comunicación de resultados. En esta primera fase de planeación, nosotros ya hemos elegido el tema, seleccionamos el problema, algunos todavía están en esa fase porque en el video tutorial anterior estuvimos enfocando más la clase en base a esta parte, a este paso de planteamiento del problema. Una vez que se selecciona el problema, se describe el problema gracias a las revisiones bibliográficas existentes y se empiezan a elaborar preguntas de investigación, preguntas generales, preguntas específicas. Una vez que se tienen estos pasos, imagínense, pasamos al diseño de la metodología que vamos a adoptar. Se planea las acciones que se va a realizar, es un protocolo, un proceso, y se organiza ese proceso de indagación, es decir, cuáles van a ser las primeras acciones para recolectar los datos requeridos para responder a ese objetivo de investigación. ¿Qué es lo que se tiene como resultado de esa primera fase de la planeación? Es un proyecto, ¿sí? Un proyecto o un protocolo de investigación. En ese proyecto, básicamente, vamos a ver algunos elementos. No todos generalmente solicitan los elementos mencionados vamos a decir, en este slide, ¿sí? El título sí, algunos no requieren que se presente un índice cuando se está presentando un proyecto. La introducción sí, otros también requieren que previamente a la introducción ya se elabore un resumen, ¿sí? Entonces, introducción, el marco teórico, tenemos algunas teorías relacionadas con el problema o los antecedentes, los datos estadísticos que forman y guardan relación con la implicancia de ese problema. Algunos, o si ustedes consultan Sampieri, van a encontrar que dice antecedentes el tema, marco situacional, ¿verdad? Marco legal incluso, ¿sí? Porque hay problemas que tiene también que ver con unas cuestiones legales, ¿sí? El planteamiento del problema debe contemplar las preguntas de investigación, hipótesis si es necesario. Ya dijimos
en las clases anteriores que algunos estudios de enfoque cuantitativo, en la mayoría de los casos, lo que pretenden es contrastar o confirmar hipótesis. La justificación, vamos a volver a recordar, quiero que miren los materiales que estamos compartiendo con ustedes, eh, reúne algunos criterios para que se justifique la investigación. La relevancia del tema, la pertinencia, por otro lado también el interés del investigador, algo, por decir también, para llenar vacíos, ya sea metodológicos o vacíos teóricos, ¿verdad? Entonces uno justifica por qué debe de realizar este trabajo y la importancia que este trabajo implica, ¿verdad? Sí, en cuanto a los objetivos generales y específicos, para ello, en la próxima clase sí vamos a darles todo un esquema de verbos que se pueden utilizar de acuerdo a la metodología o al tipo de investigación seleccionado. La metodología, bueno, se tiene generalmente las variables, operacionalización de variables, el tipo de estudio, la población, la muestra, el tamaño de la muestra o los criterios de inclusión e inclusión. Instrumento que se va a utilizar para recoger los datos, las limitaciones del estudio, las consideraciones éticas, plan de análisis de datos, cómo vas a analizar los resultados. En ese punto, porque tuve que resaltar criterios de inclusión y exclusión, vamos a concentrarnos en el trabajo de ustedes, que va a ser una metodología de revisión bibliográfica, y en ese caso también se puede tener criterios de inclusión o exclusión, o sea, qué elementos o qué artículos voy a excluir y solamente entonces qué tipo de artículos voy a incluir. Puedo también mencionar el cronograma de actividades. Vamos a mostrar entonces el cronograma que podemos presentar la próxima clase, qué resultados se esperan. Generalmente en un proyecto nosotros no solicitamos que se elaboren conclusiones porque todavía no tenemos nada. Por lo tanto, para nosotros generalmente nos quedamos con los resultados esperados y luego ya la bibliografía y los anexos. Sí, entonces aquí el protocolo van a encontrar ustedes que varían de acuerdo a las instituciones, ¿verdad? Voy a destacar un poco algunos títulos relacionados con los temas de investigación de revisión bibliográfica y cómo se plantearon sus objetivos y la metodología. Por ejemplo, esta investigación consistió en la revisión bibliográfica sobre eficacia de las técnicas kinésicas en el tratamiento de la dismenorrea primaria, ¿sí? Y su objetivo general fue describir esas técnicas y que fueran publicadas durante los años 2015-2020. La metodología adoptada para realizar esta investigación fue de revisión bibliográfica de artículos y tesis publicados en la base de datos Google Académico, Dialnet, PubMed, Lilacs y Cielo. ¿Qué estrategia utilizó para la búsqueda de la información? Tuvo en cuenta las palabras claves como por ejemplo eficacia, tratamiento kinésico, dismenorrea primaria y en caso de no encontrar, ¿verdad? En forma directa, de hecho, puede salir muchos datos referidos, pero para seleccionar exactamente lo que es de nuestro interés, podemos usar los conectores booleanos AND OR. Está en mayúscula, porque generalmente entonces si pongo eficacia AND, ¿verdad? Por ejemplo, y dismenorrea primaria o también, ¿verdad? Tratamiento kinésico, ¿sí? Esos conectores son muy importantes para que pueda estirar los datos en las bases de datos.
Van a ver entonces que se tuvo en cuenta el criterio de inclusión. Solamente entre el criterio de inclusión que las publicaciones seleccionadas para esta revisión bibliográfica fueron las que están redactadas en español entre los años 2015-2020. ¿Sí? Entonces, este sería un formato ya de metodología de revisión bibliográfica. Vamos a ver otro. Aquí, por ejemplo, el objetivo principal fue reflexionar sobre acá el tema, el artículo, van a encontrar, porque estuve descargando y voy a compartir con ustedes los artículos. Dice resiliencia, proceso de recuperación y resiliencia de las ciudades frente a la pandemia mundial COVID-19. El objetivo de este trabajo consistió en reflexionar sobre este concepto y sus posibles aportes como herramienta de análisis del proceso de recuperación y resiliencia de las ciudades frente a la pandemia mundial COVID-19. La metodología que adoptó aquí es muy sencillita. La metodología fue de revisión bibliográfica, pero utilizó solamente dos autores. Nosotros querríamos que eso sea un poco más amplio, de tal manera que podamos tener mayor posibilidad de análisis. Trabajó sobre dos autores, este arquitecto Adrián Lahoud, que discute el concepto del efecto del trauma en la planificación urbana, y posteriormente los aportes del filósofo y sociólogo francés Edgar Morin en el tema de la circularidad virtuosa. Ha de ser muy interesante este trabajo, así que voy a compartir. Solamente mi punto de interés era seleccionar un poco el objetivo y ver cómo están presentando su metodología los artículos publicados. En este caso, por ejemplo, revisar, dice el objetivo, y analizar de forma sistemática los factores asociados a la violencia familiar. En este sentido, este artículo generalmente lo que se plantea es que el objetivo principal tenga un solo verbo, ¿verdad? Porque si yo puedo decir analizar y correlacionar podría ser, pero revisar es un objetivo metodológico y el objetivo acá es principal de investigación. También en forma sistemática, no, eso lo vas a aclarar en tu metodología. Ya dice la metodología que es de revisión sistemática. Sugerencia podría ser describir, de mi parte, describir factores asociados a la violencia familiar, bla, 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 o analizar, ya que tiene ese verbo, analizar factores asociados a la violencia familiar. Y sería interesante también que tenga en cuenta el contexto, ¿sí? Que nosotros eso estamos mencionando. Por eso tiene bien descrito ya en la metodología que la metodología adoptada es la revisión sistemática con una descripción de análisis de datos agregativos e interpretativos. Agregativos e interpretativos medio ya no hace falta, ¿verdad? Mejor usar entonces revisión sistemática. Vas a poner tu estrategia de búsqueda en base de datos Scopus, y también criterios de inclusión español, inglés y portugués. Y la muestra total seleccionada fue 19 artículos, ¿sí? Entonces, esto es para ir discutiendo un poco la presentación de los artículos. En la fase de ejecución, que sería entonces ese un modelo. En la segunda fase, que es la fase de ejecución, vamos a tener las siguientes acciones a realizar. Primero, tenemos que aplicar las técnicas de investigación, buscar, recuperar y organizar la información y construir nuestra base de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, trabajo de campo podríamos llamar, en donde estamos aplicando ya sea una encuesta, un diagnóstico a través de entrevistas, análisis documentales, y vamos entonces buscando más informaciones, recuperando y organizando para construir los datos, ya sea por ejemplo, en Excel, puede ser SPSS, ustedes verán, ¿sí? Esto sería para otros estudios. Recordar entonces que nosotros lo que planteamos
no es un estudio de campo, sino de revisión. Por eso me detuve con los ejemplos anteriores. Vamos a seguir. ¿Qué datos se generan en esta fase? Esto es para todos ustedes, para sus clases, para con los alumnos. Es muy importante tener claro que en la segunda fase se realizan los registros, bitácoras, ¿verdad? Entrevistas, diario de campo, cuestionarios, se recogen fotografías, grabaciones, ficheros. O sea, aquí es donde se están recuperando informaciones, organizando informaciones, ¿verdad? Para realmente responder a esos objetivos planteados de investigación. Finalmente, la tercera fase, que es de evaluación y comunicación de resultados, se organizan y se analizan la información recolectada. Se tiene que realizar la redacción y la revisión del reporte. Podemos decir entonces un informe o un reporte de investigación. Siempre la investigación debe ser comunicada por escrito. Se debería de presentar los resultados a grupos especializados o siempre en cualquier evento de divulgación. Es muy importante porque se dice que cuando un trabajo de investigación no se publica, entonces es un trabajo, vamos a decir, académico que no tiene ninguna relevancia, ¿sí? Entonces, estas son las tres fases que debemos tener en cuenta siempre que orientemos para realizar esos trabajos prácticos, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros podemos planificar, llegar a la fase de planeación. Y con eso cerramos nuestra cátedra, ¿verdad? Se presenta y se defiende incluso ese proyecto o ese protocolo. Y el siguiente o la siguiente materia o en el siguiente módulo se ejecuta ese proyecto, ¿sí? Se puede incluso, imagínense que un trabajo de investigación, ese grupo curso que estuvo realizando ese trabajo, podría terminar en 1 año y medio, si es, por ejemplo, semestral, ¿verdad? Entonces nosotros nos apuramos demasiado y nunca tenemos, por eso algunos, no todos, algunos no logramos realmente divulgar ese conocimiento científico. Para ello se impone hoy en día ese trabajo inter y multidisciplinar, trabajar con otras materias afines de tal manera que ese proyecto iniciado, vamos a suponer vamos a iniciar este segundo semestre, el año que viene se pueda realmente llegar hasta la divulgación científica. ¿Qué otras dificultades solemos tener nosotros los docentes? Nos invitan para publicar. Hoy, por ejemplo, voy a tratar de recordarme para compartir con ustedes invitaciones de revistas para alzar nuestros artículos y muchas veces no contamos con artículos actuales para poder compartir. ¿Por qué? Porque este trabajo no se realiza de manera sistemática. Yo les invito entonces, apreciados compañeros, a entrar en este proceso, a realmente apostar a esa calidad de la enseñanza. Se dan cuenta qué importante es esta estrategia de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La investigación realmente te permite evaluar muchísimas capacidades, ¿sí? Y sobre todo también el desempeño eh, oral, el desempeño en cuanto a la escritura, en cuanto al conocimiento del contenido de una unidad temática, de una disciplina. Entonces, espero que ustedes también vean desde esa perspectiva y el hecho de incorporar en una didáctica universitaria la cátedra de metodología es justamente, y se le da un especial énfasis. Van a tener seguro otro módulo relacionado con estrategias. Pero ¿por qué se dio especial énfasis a la metodología? Justamente porque esta estrategia realmente permite evaluar competencias mucho más complejas que algunas estrategias que desarrollamos en la clase.
¿Qué documento entonces se genera en esta última fase? El reporte, como dijimos, puede ser las tesis, los artículos, los tratados, manuales, monografías. Los productos de divulgación pueden ser videos, presentaciones en PowerPoint, exposición, fotografía, exposición fotográfica, reseñas, pósters, ¿verdad? Y quiero compartir con ustedes, cuentan con este material. Aquí entonces tienen algunos pequeños ejercicios para ver si la lectura fue útil, si esta exposición realmente les sirvió, ¿sí? Ahí tienen algunos ejercicios, 2, 3 preguntitas, 4, 5, 6, 7. La referencia que utilicé, este PowerPoint, es de Martínez López, Fases de un proceso de investigación. Y aquí le tenemos también elaborado todos los materiales. Pueden ser reproducidos sin ningún problema. 2021, y esta es la propuesta inclusive si ustedes quieren realizar el cursito con ellos. Aquí tenemos para comunicarnos con estos profesores universitarios mexicanos. De mi parte, entonces, muchísimas gracias y estamos llegando al final. Éxitos.